Este es el caso del hermoso patrimonio natural que posee la remota comunidad de Miasal, en el cantón Morona. Para llegar a este lugar, considerado como paraíso único en el mundo, el visitante debe planificar su vuelo y esperar que el número de pasajeros alcancen las 5 personas, ya que solo bajo estas condiciones, las únicas 2 avionetas que prestan el servicio levantan vuelo. Ya en el aire, el turista tiene aproximadamente 30 minutos para observar la belleza y la inmensidad de la selva amazónica que se pierde en el horizonte. Lo que antes era una cancha de fútbol, hoy es la pista de aterrizaje en Miasal. Cuando se toca tierra, cualquiera confirma lo que vio desde arriba: la casi inexistencia de civilización y la puerta de entrada a un mundo inexplorado. Hay muchas cascadas en el entorno de esta ribera de la cordillera del Cutucú, que son las raíces de los Andes, ¿no?, que cruza de norte a sur parte de nuestro continente. Y estas son las estribaciones del Cutucú, y el estar cerca pues hace que el golpe del río vaya cristalizando y tenemos un río cristalino. Y es el privilegio de poder estar en este sector de la Amazonía. Así que a disfrutar de este viaje, de esta aventura, porque necesitamos valorar lo que tenemos. ¡Hey! 20 minutos en canoa toma cruzar la convergencia de las aguas frías del río Mangosisa con la corriente caliente del Suirín, hasta las cabañas Suirín-Gea, punto de partida hacia nuestro destino final. Juan Arcos, oriundo de Miasal, nos mostró lo que ha sido su casa por muchos años. Este guía enamorado de su provincia, a través de sus anécdotas de vida, invita al turista a conocer más sobre la etnia Shuar y promueve la urgente necesidad de conservar la selva. Durante la caminata, nos mostró las delicias que uno puede encontrar al paso. El corazón del pambil produce un delicioso palmito, agradable bocado para continuar la travesía. ¡Qué rico! Estamos caminando en un entorno donde el bosque primario está aquí junto a nosotros. Y el llegar acá, desde cualquier parte del mundo, nos ayuda a darnos cuenta que hay mucho más que descubrir como seres humanos y con la naturaleza misma. Y es que Miasal posee algo que tal vez no exista en ninguna otra parte del mundo. El esfuerzo para llegar hasta este lugar y ver lo que su madre descubrió hace más de 25 años es irrepetible. 25 años atrás había llegado a este punto mi madre en su cacería de los perros que seguían un animal y todo lo demás. Y bueno, el animal se perdió, se desapareció, los perros lo perdieron, pero en este punto y a lo lejos, si podemos divisar, había un vapor que salía, y hay un vapor que sale todavía, podemos ver el reflejo de ahí. Y pensó pues mi madre y la gente que estaba con ella, que quién a esta distancia podía estar cocinando. Nos vamos a acercar a ver quién está cocinando en estos momentos y ver lo que la naturaleza tiene preparado para nosotros. Era nada menos que una cascada de agua caliente y otra de agua fría, las dos en un mismo lugar. Admirados y al mismo tiempo confundidos, nos costaba creer que este lugar existe. No nos quedó más que disfrutar del espectáculo. A mi izquierda, agua netamente caliente, aproximadamente 50 grados centígrados. Y acá al frente, pues tenemos agua fría y agua caliente, y tenemos una piscina tibia, totalmente natural. Esto es Ecuador y esto es nuestra naturaleza. Lo que nosotros creíamos que era un lujo en el baño de nuestras casas, la naturaleza aquí en Miasal ya lo había diseñado millones de años atrás. El estar en ambos mundos, en uno de ellos a veces queda vacíos, pero el venir acá
estos vacíos del estrés, del trabajo, de los problemas a lo mejor en este mundo occidental, en el otro lado del mundo, hace que venir acá le complemente, le llene y vaya con toda esa energía positiva, con todo ese entusiasmo de ver un mundo diferente, pero respetándose uno al otro, respetando la naturaleza, respetando al amigo, al hermano, al vecino y respetando lo que es más, la vida misma de uno. El haber sentido la naturaleza, el topar la roca, sentir el agua, escuchar la cascada, eso queda para siempre.